Este es el capítulo número 6 de nuestro curso de Amazon FBA. Hoy vamos a aprender cómo vas a buscar productos ganadores utilizando Jungle Scope. Aprenderás paso a paso cómo utilizar esta potente herramienta para encontrar tus próximos productos para vender en Amazon. Ahora, algo muy importante que te quiero decir es que esta aplicación tiene un plan gratis, pero está bastante limitado, y también tiene un plan de pago. De hecho, es la más económica. Ok, ahora, lo primero que vamos a hacer para instalar esta aplicación, aquí en Google le pones Jungle Scope y yo te recomiendo que le pongas extensión, así como lo estás viendo en pantalla. Ok, ahora aquí te va a aparecer que tiene este icono de el navegador de Google Chrome. Ok, entonces a le vas a dar clic para que te aparezca que tú puedas instalar la aplicación. Como puedes ver, acá vemos que nos aparece la aplicación y acá dice agregar a Chrome. Entonces tú le vas a dar clic aquí y ahorita se va a instalar. Ahí te va a aparecer este mensaje. Si tú lo quieres instalar, simplemente dale clic aquí, agregar extensión. Vas a esperar un ratito para que se instale. Ok, ahí como puedes ver ya se instaló y te va a abrir automáticamente otra ventana. Ok, aquí como puedes ver ya dice que se ha instalado. Entonces aquí en tu navegador de Google Chrome pon mucha atención, porque acá tenemos como este icono de rompecabezas. Ok, entonces tú le vas a dar clic y aquí te aparece la aplicación de Jungle Scope. Ok, y tienes que darle clic aquí en este clip. Le das clic para que se fije y se va a colorear de color azul. Entonces ya te va a aparecer aquí la aplicación de Jungle Scope. Ok, entonces tú le vas a dar clic y ahí se te va a abrir esta ventanita. Como puedes ver, es necesario que tú te crees una cuenta para que la puedas usar. Entonces simplemente le das clic en el botón naranja, vas a darle clic y te va a mandar a que tú te registres. Ok, entonces aquí simplemente selecciona tu idioma. Si lo quieres la moneda en dólar, puede ser que selecciones aquí en euros, español, realmente cualquiera que tú quieras. Ok, para el ejemplo de este video lo vamos a hacer acá en español. Vas a darle clic. Después que tú le des clic, acá te aparecen los planes de pago. Como te comenté, tenemos lo que es el básico, el suite y el profesional. Te voy a estar dejando un cupón de descuento para que tú lo puedas aprovechar y te lo dejo en la descripción de esta clase. Ok, entonces sinceramente si tú estás comenzando, no lo pienses más y contrátate el plan básico. Ok, porque con el plan básico pues vas a tener acceso a lo primordial. Entonces no hay ningún detalle con eso. Ya si tú necesitas características más avanzadas, puedes pasar al plan suite, pero siéndote sincero, comienza con el plan básico para que también pues no gastes tanto dinero. ¿Ok? Entonces, un punto importante que se me olvidaba mencionarte: antes de que tú contrates el plan, esto tiene lo que es una prueba gratis. Como puedes ver, aquí arribita lo pone. Entonces obviamente yo te recomiendo crearte primero la cuenta gratis para ver cómo funciona la aplicación, y ya después de unos días, 2, 3 días, 7 días, contratas el plan básico. Ok, entonces aquí donde dice crea una cuenta ahora, le vas a dar clic. Te va a mandar para que tú ingreses lo que son los datos: tu nombre, tu apellido, el país, ok, dirección de correo electrónico y una contraseña para que puedas acceder a tu cuenta. Y como puedes ver, aquí está lo que te incluye el plan gratis, que pues está bastante limitado, pero sí te puede servir, como te comento, para que te vayas familiarizando con la aplicación. Ok, entonces vamos a rellenar esto para que tú veas el ejemplo. Como puedes ver, aquí ya rellené todos los datos y simplemente dale clic acá abajo, inscribirse. Ahí nos dice que nos falta un número, simplemente ponemos una A mayúscula. De hecho ya está. Ok, entonces acá nos da la bienvenida. Y recuerda que tú en esta aplicación puedes conectar tu cuenta de Amazon. Ok, yo te recomiendo que si es la aplicación con la cual tú te vas a quedar, conéctala. Ok, si es una aplicación
que tú dices voy a checar a ver qué tal sirve, pero incluso si así tú lo quieres conectar lo puedes hacer sin ningún problema, ok, para que puedas pues familiarizarte aún más, ok. Entonces acá yo le voy a dar que no, ok, y otro, ok, siguiente. Aquí dice que ya estamos listos pues para comenzar y voy a darle clic acá abajo para que ya yo entre a la plataforma, en este caso de Jungle Scope. Entonces aquí ya estamos dentro de la plataforma y ahorita yo te voy a enseñar cómo funciona la herramienta, primero de la forma más fácil que quizás lo has visto en YouTube, y después nos vamos a la otra forma que va a ser desde todo este menú para que puedas ir viendo las diferentes herramientas que tú tienes acceso y cómo tú las puedes aprovechar. Entonces amigos, aquí en Amazon recuerda que esto tú lo puedes hacer en la plataforma que tú vayas a vender, USA, Estados Unidos, España, etcétera. Para el ejemplo lo voy a estar haciendo en Amazon México, ok. Aquí yo puse dispensador de jabón y como puedes ver acá yo escogí este producto. Supongamos que tú quieras examinar este producto de forma rápida. Como puedes ver acá nos aparece esto que lo pone la plataforma. Recuerda que aquí arribita, ahí te lo enseño con la flecha, tú le vas a dar clic y recuerda que tienes que loguearte. En dado caso que no estés logueado, aquí te va a aparecer que inicie sesión y lo tienes que iniciar para que te pueda aparecer pues esto que estás viendo aquí, ok. Entonces aquí hay información bastante rápida y que te va a ser muy útil. Acá nos dice que está en el número 128 en la categoría de hogar y cocina. Número 128 quiere decir que es un producto que se vende bastante bien, y nos dice que está en el número 1 en la subcategoría de dispensadores de loción, ok. Acá nos está diciendo que tiene ventas, aproximadamente 34 ventas diarias. Acá también dice ventas mensuales 690. Recuerda que estos números son aproximados, no son números por así decirlo 100% reales, ok. Puede ser un poco menos o puede ser un poco más, ok, solamente es una aproximación. Acá nos está diciendo ventas mensuales, cuánto ganan las personas, ok, lo que sería la ganancia neta, ok, las tasas, etcétera. Acá por ejemplo nos dice la tendencia que tiene y aquí puedes ver la gráfica aproximadamente en qué mes se está vendiendo más, etcétera, ok. Entonces aquí tú lo puedes ver por mes, por semana o por día. Por ejemplo por día, ahí lo estamos viendo, por semana, y acá tenemos más detalles. Si tú le das clic acá en detalles, nos está diciendo que vendedores hay uno, y acá te está diciendo que el tipo de vendedor que hay sería FBA, es decir, solamente hay una persona que está utilizando este modelo de FBA, ok. El peso del producto, las reviews, tiene 50 reviews, lo cual está bastante bien, aunque aquí veo que tiene más reviews, ok. Todo esto hay que verificarlo también. Las dimensiones del producto, la categoría estándar, y te da el nombre de la marca, ok. Entonces aquí con esta información rápida tú puedes comenzar a escanear este producto para ver si está interesante que tú lo puedas vender, ok. Entonces por ejemplo acá abajito dice comparar 4 opciones. Si le damos clic, efectivamente acá vemos que los demás sí los venden, pero son FBM, ok. La única persona sería esta marca que vende lo que sería Amazon FBA, ok. Por lo tanto aquí podría haber una oportunidad para ti, pero aquí pues obviamente tienes un detalle del precio, ¿no? Que tú lo tenías que comprar a muy buen precio para que te pueda resultar. De lo contrario pues sinceramente no la vas a hacer, ok. Entonces de esta manera tú puedes ver toda esta información que está aquí, ok, bastante rápido. Para esto es lo que nos sirve esta herramienta. Ahora si nosotros le damos clic acá arribita, ok, vamos a darle clic, pues nos va a aparecer este producto. Y como puedes ver nos está apareciendo la misma información que ya vemos aquí, ok. Entonces por ejemplo si tú aquí pones dispensador de jabón, le das clic, acá te van a aparecer muchos productos, ok. Y tú vas a darle clic acá arribita de nuevo a la aplicación y como puedes ver aquí nos está apareciendo ya bastantes productos, ok, de forma mucho más fácil y mucho más sencilla. Entonces aquí vamos a esperar a que cargue la aplicación y como te comento, tú de forma fácil puedes ir viendo aproximadamente cuál es el precio de cada producto. Por ejemplo, mira, este que ya vimos se vende en 149 pesos mexicanos. Tenemos este otro que es pegado a la pared,
ok, que vale 315 pesos mexicanos. Está este otro, 299 pesos mexicanos. Acá nos dice la venta mensual, 690, 392, 935. Ventas diarias aproximadas, ventas mensuales, también lo que son las ganancias. Primer día disponible, desde cuándo se empezó a vender este producto. Entonces, de forma súper rápida podemos ver los productos que hay en base a esa búsqueda de dispensador de jabón, ¿ok? Aquí también podemos ver neto, sería la ganancia neta, las opiniones 4.1, 3.9, lo que son las calificaciones. Entonces, tipo de vendedor, FBA, FBM, cuántos vendedores hay, la categoría. Todo esto nosotros lo podemos ver de forma rápida. Entonces, aquí tú puedes ir viendo, supongamos por ejemplo este que lo vemos aquí, que por ejemplo dice que se vende en 299 pesos mexicanos y según esto tiene 935 ventas mensuales. Ok, ahora si yo lo quiero ver en Amazon, yo le doy clic aquí, vamos a darle clic y me va a abrir otra nueva ventana. Como puedes ver, aquí estoy viendo ya este producto. De hecho me está dando toda la información solamente de este producto que ya te expliqué anteriormente, y aquí yo puedo comenzar pues la investigación. Ok, entonces aquí yo veo que esto tiene, vamos a verlo acá abajo, que tiene 3412 calificaciones, lo cual está muy bien. Como puedes ver, este es el único vendedor. Habría que ver si este vendedor da chance de compartir el listing y poder nosotros también vender el mismo producto, o si no, crear una marca privada y venderlo con nuestra marca. Pero como puedes ver, este producto, al parecer, pues este vendedor sí ha tenido muy buenas ventas. Según tiene 30 ventas diarias, 935 ventas mensuales. Entonces está bastante bien. Y así tú puedes buscar muchísimos productos. Vamos a regresar acá. Como puedes ver, por ejemplo, supongamos que tú quieras examinar otro producto. Este tiene, por ejemplo, vamos a ordenarlos por ventas mensuales. Simplemente le das clic. Vamos a darle clic otra vez. Y aquí, por ejemplo, según esto tiene 690 ventas mensuales. Por ejemplo, este dice que es un dispensador automático de jabón espumoso, manos libres, etcétera. Entonces igual, si tú lo quieres ver, dale clic. Aquí vamos a estar viendo también toda la información. Ahorita se va a cargar la aplicación. Ventas diarias 16, ventas mensuales 392. Y aquí, como puedes ver, esto utiliza FBM. Ok, acá lo estamos viendo, enviado desde y vendido desde. Entonces FBM, acá como puedes darte cuenta, este sí comparte el listing. Acá nos dice que hay otras 4 opciones. Vamos a darle clic y aquí, como puedes ver, nos está diciendo que se venden 320, también en 460, en 598, etcétera. Entonces, obviamente igual este producto está un poquito también competido. Y así, amigos, nosotros podemos ir viendo todos los productos que tú quieras, no solamente dispensador de jabón, sino también cualquier otro producto que tú tengas en mente, que quieras investigar. Lo puedes hacer ya de forma rápida con esta aplicación. Recuerda, con el plan gratis. Aquí no estamos utilizando ningún plan de pago, sino simplemente es con el plan gratuito para que tú lo veas. Así, amigos, lo puedes hacer. Como pudiste ver, pues te vas a estar ahorrando tiempo en lugar de hacerlo manual, de recorrerte todo este listing acá, todos estos productos manualmente. Pues la aplicación ya te lo pone en una sola ventana. Y ahorita vamos a estar utilizando lo que es ya directamente la plataforma que ves aquí, que esto sería ya cuando tú compraste el plan de pago, para que tú puedas ver cómo funciona y cómo le puedes sacar el provecho pues a estas herramientas que estás viendo aquí. Bueno, amigos, en esta clase vamos a estar viendo cómo usar todas estas herramientas que tiene Jungle Scout, ok, pero recuerda que tienes que contratar un plan, al menos el más económico. Recuerda que por ahí te voy a estar dejando en la descripción de la clase un cupón de descuento para que lo puedas aprovechar, ya que en el plan gratis ciertamente tú puedes probar estas herramientas, pero solamente te van a permitir una búsqueda. Entonces, siéndote muy sincero, no te va a convenir, ok. Entonces, una vez que tú contrates tu plan, pues ahora sí ya puedes proseguir con esta clase, que es bastante importante, ok. Entonces, aquí lo primero que tenemos es el dashboard, ok. Entonces, aquí, como puedes ver, te dicen que tú puedes
conectar tu cuenta de Amazon FBA, que pues si tú lo quieres hacer, conéctala sin ningún problema para que pues veas cómo funciona la plataforma, ¿ok? Después de esto tenemos acá en el menú de la izquierda este apartado que dice Toolbox y tenemos investigación de producto y también aquí dice base de datos de productos, ¿ok? Entonces vamos a darle clic y aquí tú puedes comenzar a buscar, ¿ok? Acá dice Estados Unidos, tú puedes seleccionar el país en el que tú quieres vender, por ejemplo Canadá, México, Germany, España, etcétera, ¿ok? Para el ejemplo de este video lo vamos a estar haciendo con México y después podemos hacer un ejemplo para Estados Unidos, ¿ok? Aquí tienes que seleccionar una categoría. Recuerda que si ya tienes en mente qué producto vas a vender, pues simplemente agarra y selecciona la categoría, ¿no? Si no tienes en mente qué producto vas a vender, pues no te preocupes, aquí también hay ideas, ¿ok? Entonces supongamos que tú dices, bueno, no sé qué vender en Amazon, voy a ponerle que quisiera vender, por ejemplo, algo de electrónica. Y seleccionamos la categoría electrónicos, ¿ok? Después acá de nuestro lado derecho son puntos importantes que tú tienes que seleccionar para la cuestión de los productos que tú quieres buscar. Por ejemplo, categoría del producto, tienes estándar, tamaño extra grande, etcétera. Yo te recomiendo le pongas estándar, ok. Tipo de vendedor, obviamente le vas a poner FBA, ok, porque es el sistema que estamos utilizando. Después tenemos acá lo que son los filtros, ok. Acá tienes tú esto, alta demanda, baja competencia, bad marketing, poor products, good ROI. Entonces aquí esto podemos decir que son ya filtros preestablecidos que tiene el sistema, ok. Si tú por ejemplo le das clic acá donde dice alta demanda, le das clic y como puedes ver acá nos pone que pues que tengan 750 ventas mensuales, ok. Y esto prácticamente ya se te rellena solito para que tú lo puedas buscar. Por ejemplo, si yo le doy aquí que quiero ver productos de competencia baja, ok, ahí también como puedes ver me lo está rellenando solito. Acá también me rellena esto que dice el puntaje de calidad del listing, ok, me lo rellena ya de forma automática. Sale por ejemplo productos que tienen un mal marketing, acá también te rellena esta parte, ok. Poor Products te va a rellenar esta parte y lo que es ROI, o sea el retorno de tu inversión, ok. Y acá te rellena el precio y neto. Ok, ahora yo no te recomiendo tanto que te guíes en estos filtros ya preestablecidos porque obviamente todas las personas que entran por primera vez a esta plataforma pues es lo que hacen, ok. Entonces imagínate si tú haces lo mismo que todas las personas hacen, obviamente todos ven lo mismo y al final de todo nadie vende nada, ok. ¿Por qué? Porque todos están viendo lo mismo y todos deciden vender el mismo producto, ok. Entonces para checar la plataforma yo te recomiendo que sí lo hagas. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo acá le ponemos quiero productos que tengan baja competencia, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí y simplemente acá tenemos este botón naranja que dice buscar. Vamos a darle clic. Ahí está buscando. Vamos a esperar un ratito. Y como puedes ver nos empiezan a aparecer productos. De hecho pues hay muchísimos productos, 44.357, ok. Entonces acá según te dice que este producto, ingresos mensuales pues 0 pesos. Recuerda que esto no quiere decir que sea verdad, ok. Ventas mensuales menos de 5, etcétera, ok. Entonces te digo, para que pruebes la plataforma está bien, ok, pero no te recomiendo utilizarlo esto como para que ya busques un artículo de forma oficial, por lo que te comenté anteriormente, ok. Entonces acá si quieres seguir a la siguiente página le das clic acá arribita, ok, ahí está cargando. Entonces por ejemplo según esto, esta es una protector de pantalla, ok. Igual ingresos mensuales tiene 0, ventas mensuales. Vamos a darle clic acá a ver si nos los ordena algún producto que tenga más ventas. Aquí como puedes ver estamos viendo tarjeta Brotzel, auriculares inalámbricos en el oído con tiempo de reproducción. Dice que tiene 385 ventas mensuales. Opiniones tiene 49, clasificación 333, no está mal la calificación. Electrónico, ok, vamos a estar viendo un poquito más por ejemplo de ese producto. Entonces acá nos dice calificaciones 3.9 desde el 2022, vendedor solamente hay uno. Entonces ¿qué haríamos aquí? Bueno, acá tengo el producto y tengo este botoncito que dice ver en Amazon. Vamos a darle clic, nos va a abrir otra ventana, amigos, ok. Ahí como puedes ver nos abre otra ventana en donde podemos ver
lo que sería el producto. Como puedes ver, acá nos está diciendo que no está disponible. Ok, esto quiere decir que se le pudo haber acabado el stock al vendedor, o simplemente pues fue un producto de muy mala calidad, por lo tanto Amazon se lo baneó y simplemente ya no está vendiendo este producto. Ok, entonces esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ok, entonces esto es para que tú cheques la plataforma. Ahora vamos a regresar de nuevo acá a base de productos. Ok, y ahora sí yo te voy a enseñar cómo tú tienes que rellenar todo esto: clasificación, mensuales, etcétera. Entonces lo primero es el precio. Ok, de hecho aquí si tú le das clic al signo de pregunta, acá te está diciendo de qué trata esto, ¿no? Dice seleccionar el precio mínimo, máximo, en este caso de tu producto. Por ejemplo, si tú quieres un producto que cueste mínimo 200 pesos, ok, aquí simplemente lo ingresas. Ok, máximo, quiero un producto que máximo se venda en 700 pesos mexicanos, por ejemplo. Ok, acá nos dice neto, esto sería la ganancia que tú quieres obtener. Generalmente esto yo lo dejo vacío. Ok, clasificación. Ok, igual si no sabes lo que significa, simplemente aquí le das clic. Ok, y sería lo que es el rank. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú quieres que te muestre desde el rank 100 para arriba, aquí le pones como mínimo que esté rankeado en el puesto número 100. Vamos a ponerle aquí en el puesto número 150. Ok, máximo, pues eso no habría detalle. Mensuales, es decir, cuántas ventas mensuales tiene ese producto. Como mínimo le podríamos poner que tú como mínimo estás buscando un producto que tenga 100 ventas mensuales. Ok, el máximo lo dejamos vacío. Acá también abajito tenemos otro que dice mensuales, se refiere a lo que son los ingresos. También ahí lo vamos a estar dejando vacío. Después tenemos acá opiniones. Esto pues sí es importante. El mínimo de opiniones que tú quieres que tenga un producto, vamos a ponerle 10. Ok, después tenemos clasificaciones, es decir, lo que son las estrellas. Podemos ponerle como mínimo 4 estrellas. ¿Sale? Bueno, vamos a ponerle 3 estrellas. El peso del producto, eso no hay problema. Vendedores también lo vamos a estar dejando vacío. Ok, y este lo vamos a estar dejando como está. ¿Sale? Acá también nos dice primera vez disponible, esto igual no lo tocamos. Y aquí incluir palabras clave. Esto quiere decir, si tú ya tienes en mente algún producto que tú quieras vender, por ejemplo dispensador de jabón, aquí ingresas la palabra clave. Ok, entonces supongamos que todavía no tenemos en mente un producto. Ok, entonces lo dejamos vacío y le das clic acá donde dice buscar. Entonces aquí, como puedes ver, ya nos aparecen muchos productos de la categoría de electrónica, y de aquí tú puedes comenzar a sacar ideas. Recuerda que es lo mismo lo que yo te comenté en clases anteriores. Tienes que invertir tiempo en poder buscar un producto correcto. Ok, sinceramente aquí te vas a tardar muchos días para que tú puedas buscar un buen producto. Ok, por ejemplo tenemos esta mochila. Ok, acá nos está diciendo categoría electrónica, ingresos mensuales, se ve más o menos, ventas mensuales aproximadamente 143. Ok, y dice que se vende en 559 pesos mexicanos. Ok, acá tenemos lo que es el desglose de cargos, que serían 55.90 pesos mexicanos, y tu beneficio serían 503 pesos mexicanos. Obviamente eso le tienes que descontar el precio que te salió el producto. Ok, acá después tenemos la clasificación no hay, opiniones 474, lo que es la calidad del listing 7, propietario de la Buibots obviamente sería este vendedor. Ok, lo cual está muy bien, ahorita lo vamos a estar viendo más al detalle. Primer día disponible del 2022, calificaciones 4.6, también está bastante bien. ¿Sale? Entonces, una vez que ya vimos todo esto y te llegara a interesar este producto, vamos a darle clic acá donde dice ver en Amazon para que podamos ver más al detalle este producto. Ahora, como puedes darte cuenta, un punto muy importante de este producto aquí sería que pues tiene lo que es Amazon Choice. Aquí lo estamos viendo, ok, Amazon Choice. Cuando Amazon pone esta etiqueta a este proveedor, a estos productos, es porque es un producto que se está vendiendo muy bien y que tiene muy buena calidad. Ok, entonces eso está bastante bien. Como puedes ver, 559, pero hay un cupón
en este caso de 100 pesos, ok. Entonces, lo cual está bastante bien. Acá vemos que dice envío desde Amazon y es vendido por, en este caso, pues una empresa china. Ok, entonces amigos, a este producto, siéndote muy sincero, sí le veo un potencial. Habría que buscar el modelo de esta mochila y ver si este proveedor nos da chance de vender en el mismo listing, porque así serías tú vendiendo y también este proveedor, ok. Solamente se repartirían las ventas entre tú y el proveedor, lo cual está bastante bien, ok. Entonces, como puedes ver, aquí este podría ser un buen producto. Obviamente después de esto tienes que buscar en Alibaba, en AliExpress, etcétera, para ver en cuánto se vende y buscar también el mejor precio, ok. Si nosotros vemos lo que son las calificaciones, las opiniones de las personas, como puedes ver, es un producto que está muy bien calificado. De hecho, si me voy acá arribita, nos dice que el 80% de las personas dan 5 estrellas. Por eso, pues, tiene lo que es el sello de Amazon Choice. Entonces, aquí encontramos un buen ejemplo que incluso pues tú podrías vender este producto, ok. Pero como puedes ver, de repente sí te puedes encontrar buenos productos, ok, como este que estamos viendo aquí, ok. Entonces acá también seguimos viendo, como puedes ver, tenemos esta funda para iPad, luz de relleno portátil, ok. Dice que tiene 580 ventas, ok. Vamos a ver más acá, a ver qué tiene. Opiniones 673, calidad de listing 7, también solamente un solo vendedor, ok. Entonces igual, aquí si nos llegara a interesar este producto, ver en Amazon, se nos abre otra ventana amigos, ok. Y como puedes ver, esto se utiliza para que pues alumbres cuando estás grabando, etcétera, ¿sale? Ahora, entonces igual acá como puedes ver tiene Amazon Choice, lo cual también está bastante bien. Vemos que se envía desde Amazon y está vendido también por los chinos, ok. Entonces igual te puedo decir que este producto también tú lo puedes comprar en AliExpress, en Alibaba, y te aseguro que pues si lo compras a buen precio vas a poder sacarle buena ganancia y ver también si la persona te permite compartir el listing, venderlo, ok. Entonces vamos acá a darle clic para ver las calificaciones. Como puedes ver, el 78% da buenas calificaciones y es un producto que no es muy grande, lo cual está bastante bien. Como puedes darte cuenta, tiene muy buenas calificaciones, ok. Entonces amigos, así de esta manera, imagínate, ya llevamos dos productos que se ven bien, que tú puedes comprar. Obviamente no te vas a ir y comprar miles de estos productos, sino cómprate unos 10, 15, haces el testeo, si ves que todo va bien, adelante, vuelves a comprar más, y así esta es la forma correcta de crecer en Amazon poco a poco, ¿sale? Igual acá, si volvemos a la lista, como puedes ver, acá hay muchísimos otros productos que tú puedes ir viendo y ir examinando. Recuerda que esto toma tiempo y es tu responsabilidad hacerlo de forma correcta, así como lo estás viendo que lo estoy haciendo ahorita. Ahora, supongamos que aquí tú ya tienes en mente algún producto, ok, dice incluir palabras clave. Supongamos que tú quieras, estás pensando en un dispensador de jabón, ok. Entonces simplemente vamos a darle clic acá en buscar y nos van a aparecer en este caso de esa categoría, ok. En este caso acá, porque tenemos seleccionado electrónicos, vamos a deseleccionarlo y vamos a darle clic en buscar, ok. Ahora, como puedes ver, acá ya nos aparecen puros dispensadores de jabón automático y aquí ya podemos ir viendo cuál nos puede convencer para nosotros vender en Amazon FBA, ok. Aquí tenemos este que tiene 672 ventas, clasificación 110. Este de 110 es muy bajito. Podemos ver el segundo, 1410, tiene 165 ventas mensuales, ok. Vamos a ver acá para ver más información. Opiniones tiene 105, vendedores solamente es un vendedor, ok. Y este podría estar interesante. Vamos a darle clic acá donde dice ver en Amazon también. Y aquí tenemos el producto. Como puedes ver, cuesta 169 pesos menos 20 pesos del cupón. Entonces, sinceramente no me metería mucho en este producto, ya que tiene un precio muy bajo y la ganancia que vas a tener, la verdad, es muy mínima. Entonces, se podría vender, claro que sí lo podría vender, pero tu ganancia prácticamente va a ser muy poco. Entonces,
sinceramente yo lo descartaría, ¿sale? Pero lo que yo te quiero decir es que aquí tú puedes ponerle alguna palabra clave que tú tengas en mente vender. Por ejemplo, supongamos bocina portátil, ¿ok? ¿Quieres ideas acerca de ese producto en específico? Simplemente le das clic acá en buscar y esperas a que el sistema te empiece a arrojar productos. Y esto está bien porque si no sabes qué bocina portátil vender específicamente, aquí tú puedes saber y decir, oye, mira, esto no lo había yo pensado, y lo puedes comenzar a investigar para posteriormente ver si es buena oportunidad para vender aquí en Amazon, ¿ok? Entonces acá tenemos por ejemplo esta, que es una bocina Bluetooth, es una marca también china, ventas mensuales 515, ok, opiniones 1889, tiene bastantes opiniones. El precio de esta bocina es de 289 pesos mexicanos. Aquí el principal problema que yo le veo a este producto es que el precio es muy barato, entonces sinceramente la ganancia no va a ser tan buena. Ok, acá tenemos este bocina Bluetooth y es como un reloj también, 299. Ok, tenemos este, pero bueno, este ya es una marca mucho mayor, entonces no competiríamos con esta marca, ¿sale? Tenemos esta bocina Bluetooth, que vale 359. Entonces, bueno, aquí, siéndote muy sincero, también tenemos la cuestión del precio. Es un precio barato y sinceramente no te recomiendo competir por precio, ¿ok? Pero recuerda, aquí tú puedes buscar más o menos qué producto quieres vender, y para que la aplicación te pueda dar ideas y tú puedas ir investigando todos los productos que te puedan aparecer. Y bueno amigos, vamos a continuar con la otra herramienta que se llama Category Trends. Si tú le das clic, aquí te van a aparecer lo que son los best sellers o los productos que más se están vendiendo en el momento. Algo muy importante es que esta herramienta solamente te va a estar mostrando datos de Amazon Estados Unidos. De hecho aquí te lo estoy enseñando con la flecha. Si tú le quieres cambiar de país no te deja, y aquí te lo está diciendo que por el momento solamente está en Estados Unidos. Entonces si tú vendes en Estados Unidos te va a servir para ver qué es lo que se está vendiendo en el momento. Esto es muy importante en dado caso que igual hay algún producto que por ahí no hayas pensado y digas, oye, mira, este producto me interesaría venderlo, pues te va a servir bastante, ¿sale? Aquí tú puedes también elegir la fecha, por ejemplo septiembre 6, etcétera. Por ejemplo, si tú quieres ver que se vendió el 4, vas a darle clic acá en solicitar y ahí te va a estar apareciendo cuáles son los productos que se están vendiendo en esa fecha, que se estuvieron vendiendo en esta fecha, ¿sale? Y aquí puedes tú seleccionar lo que es la categoría. Por ejemplo, lo que es bebé, vamos a darle clic. Acá tú también puedes seleccionar lo que son las subcategorías, y como puedes ver en lo que es bebés, lo más que se está vendiendo son pañales, ¿sale? Acá lo muestra lo que es la aplicación y aquí te dice que puedes ver el histórico. Vamos a darle clic y pues aquí te abre esta gráfica en donde tú puedes ver en qué mes tiene más ventas este producto, ¿ok? Entonces es bastante interesante amigos, porque pues podemos estar al tanto, ¿no?, de toda esta parte. Por ejemplo, Amazon Device y accesorios, lo que son gamers, bebés, libros, etcétera. Por ejemplo, computadores, accesorios, vamos a darle clic. Si yo quiero ver qué es lo que más está vendiendo en este momento, sería, ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, esta laptop, que es una laptop, vamos a darle clic. Es este producto MacBook Air, ok, se está vendiendo bastante bien acá, nos está diciendo la herramienta. Por ejemplo, tenemos este otro producto que es como un modem, un router, vamos a darle clic también y acá nos está diciendo que se venden $74. También acá tenemos lo que es la gráfica, por ejemplo en junio, ahí te marca lo que es la clasificación, etcétera, ¿sale? Igual si tú lo quieres ver en Amazon, le puedes dar clic aquí, te lo va a mandar a Amazon para que tú también puedas ver ese producto, ¿sale? Entonces todo esto nos ayuda para que nosotros podamos estar 100% al tanto, ¿ok? Aquí tenemos el producto, ¿sale? Y también incluso acá, por ejemplo, tú puedes seleccionar cualquier otro producto que tú quieras ver. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son cargadores, también cargadores para laptop, etcétera. Entonces esto nos va a servir de preferencia. Yo te recomiendo que si quieres ver productos para encontrar oportunidades te vayas hasta más abajo, ya que tienen lo que es el ranking un poco mayor, ¿sale? Entonces eso quiere decir que hay menos competencia, por lo tanto pues tú puedes aquí ver qué producto más o menos podrías tú vender. Por ejemplo
se ve que es como un producto chino. Vamos a darle clic. Entonces dice Line Star Laptop. Entonces ahí, como puedes ver, la gráfica dice que se vende bien. Vamos a darle clic acá para ver en Amazon. Ok, ahí está cargando. Y como puedes ver, efectivamente aquí vemos que se envía desde Amazon y que es un vendedor chino. Entonces este producto podría haber oportunidad para que tú lo vendas, o también crees tu marca y lo vendas. Por ejemplo, tiene un cupón del 15%, etcétera, ¿sale? Pero así, amigos, también es bueno para encontrar oportunidades, ya que este producto, pues sinceramente se ve que se vende muy bien, ¿sale? Y así, recuerda, lo recomendable es que tú sigas bajando. ¿Por qué? Porque hasta abajo están los productos menos competidos. Si nos vamos hasta arriba, obviamente tú no vas a competir con esta laptop ni nada de esto, porque son productos que ya están posicionados, ¿ok? Y que son de grandes marcas. Lo que a ti te interesa, pues, es seguir bajando hasta la parte de abajo, bajar, y ahí es donde vas a encontrar tus productos de oportunidad, ¿sale? Entonces, esta herramienta de Category Trends, recuerda que es bastante interesante, incluso no solamente para Estados Unidos, sino que también puedes sacar ideas, porque muchas veces si se venden en USA, también se pueden vender en otros países como México, Canadá, etcétera, y tú puedes ser el vendedor que pueda vender ese producto en tu país. Entonces también es importante, porque de aquí puedes sacar la idea. Y bueno, amigos, por último te voy a estar enseñando esta funcionalidad abajo de proveedores que dice palabras clave. Si tú le das clic aquí, esta nos va a servir para que nosotros podamos extender aún mucho más el nicho al cual queramos vender. Por ejemplo, si tú quieres vender dispensador de jabón, lo ingresas aquí y vamos a poder ver cuántas búsquedas tiene esa palabra clave. Y también quizás si se dice de otra manera dispensador de jabón, también lo vas a saber aquí, y toda esta información que vas a ver aquí también te va a servir para cuando tú des de alta tu propio producto, puedas agregar las palabras claves, las mayores palabras claves posibles, para que tu producto se pueda posicionar mucho mejor en la plataforma de Amazon de forma orgánica. Entonces aquí acá vamos a seleccionar web de destino, es decir, dónde estás vendiendo. Vamos a hacer el ejemplo con México, y aquí simplemente vamos a escribir dispensador de jabón, ¿sale? Y vamos a darle clic en buscar. Ahí está cargando y vamos a estar viendo esto de filtro. Sinceramente no sirve para nada. Acá nos dice palabra clave dispensador de jabón, ok. Recuerda que esta sería la palabra clave general, ok. Y nos está diciendo que aproximadamente tiene 15.673 búsquedas. Esto es a nivel global, ¿sale? Acá tenemos dispensador de jabón de cocina, 14.000 búsquedas. Dispensador de jabón de baño, jabonera, ok. Esponja para trastes, jaboneras para baño líquido, dispensador de shampoo, despachador de jabón líquido, jaboneras para cocina, dispensador de jabón automático, ok. Dice que tiene 2.573 en los últimos 30 días, ¿sale? Acá nos está diciendo facilidad de clasificar, dice que sería fácil, es decir, que podemos hacer muy buen SEO con esta palabra clave. Y acá nos da esta para que podamos ver la gráfica. Vamos a darle clic y acá nos está diciendo el promedio, y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, en un año, en 2 años, 6 meses. Por ejemplo, acá nos dice que en un año esta sería la gráfica. Las mayores ventas están en abril. Entonces todo esto a nosotros nos sirve, porque pues podemos ver cómo podemos vender ese producto, ¿sale? Por ejemplo, dispensador de jabón automático. Aquí lo que vamos a hacer es copiar esta parte y nos vamos de nuevo acá arriba y vamos a pegarlo, ok. Dispensador de jabón automático, y vamos a volver a hacer la búsqueda, porque recuerda que lo que estamos haciendo ya es segmentando. Eso es muy importante, porque pues ya estamos viendo a qué público nos vamos a estar dirigiendo. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice dispensador de jabón automático. Ya vimos que nos da esta parte, dispensador de jabón de cocina, porque nosotros, por ejemplo, podemos poner en nuestro producto dispensador de jabón automático. Puedes poner para cocina, para baño, y lo rellenas con líquido de jabón, ok. También te puede servir como un despachador de jabón líquido. Y entonces todo estas son palabras claves que tú, al momento de crear el listing,
vas a ir poniendo para que tenga un texto enriquecido y pues te puedas posicionar más rápido en Amazon. Entonces, como puedes ver, dice dispensador eléctrico jabón, dispensador de jabón eléctrico, despachador de jabón automático, despachador. Aquí tenemos otra palabra. En lugar de decir dispensador, también puedes poner despachador. Vamos generando ideas, ¿sale? Entonces, amigos, igual, por ejemplo, si tú quieres hacer alguna investigación de cualquier otro producto, vamos a estar haciendo otro ejemplo. Aquí yo le puse rasuradora eléctrica. Supongamos que todavía no sé muy bien lo que voy a vender. Ahí ya le puse. Y acá empiezo a tener, por ejemplo, rasuradora eléctrica. Recuerda que esta es una búsqueda general. Esto no lo quieres tú. Lo que tú quieres es comenzar a segmentar. Por ejemplo, dice que es bajo según esto. Tenemos rasuradoras para hombre. Aquí tú lo que puedes hacer es lo siguiente: rasuradoras eléctricas para hombre. Y ves cómo vamos ordenando todo para que pueda tener pues mayor amplitud las palabras clave, ¿sale? Máquina para cortar cabello. Aquí tú también puedes poner máquina rasuradora eléctrica para hombre. Te das cuenta cómo vamos a partir de toda esta información vamos armando todo esto para que podamos posicionarnos en Amazon, ¿ok? Rastrillos para afeitar hombre, esto sería otro. Esto rastrillos ya no es rasuradora. Depiladora Chilips mujer, rasuradora Chilips, afeitadora eléctrica hombre, también este podría ser en lugar de rasuradora. También tú puedes agregar en lo que sería tu listing a afeitadora eléctrica, rasuradora eléctrica hombre, etcétera. Entonces vamos a buscar aquí rasuradora para hombre. Ok, vamos a ponerlo aquí. Esto con el sentido de que tú puedas enriquecer aún más todas las palabras clave. E incluso yo te recomiendo que todas las palabras claves del producto que tú quieras vender las vayas anotando en un archivo de texto para que cuando crees el listing pues ya tengas toda la información, ¿sale? Entonces aquí vemos rasuradoras para hombre, máquina para cortar cabello, rastrillos para afeitar hombre, depiladora, rasuradora, afeitadora, etcétera. Entonces aquí podemos buscar toda esta parte y ver también cómo está la gráfica. Por ejemplo, rasuradoras para hombre, vamos a ver aquí la gráfica. Acá nos está diciendo que, por ejemplo, en abril, de abril a mayo se venden más de lo normal, ¿sale? Entonces está muy bien, es un producto que si tú vendes un producto de esto, pues vas a tener ventas, ¿sale? Obviamente dependiendo qué tipo de producto vendas y con una buena estrategia para que pues puedas tener un buen posicionamiento orgánico aquí en Amazon y puedas tener ventas, ¿sale? Entonces, amigos, así tú cualquier producto que tú quieras comenzar a vender, es importante que aquí escribas el nombre del producto, o si no tienes idea del nombre del producto, lo escribas así como yo lo escribí, por ejemplo, rasuradora, y ya de aquí vas a empezar a ver ideas, ¿ok? Y aquí vas a ir segmentando, ¿sale? Para que ya tu producto lo vayas segmentando y vayas anotando todo lo más importante de lo que son las palabras claves. Cuando vayas a crear el listing te puedas ir posicionando de forma orgánica en Amazon.